El Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente para hablar de la palabra de Dios, el alimento espiritual importante para todo cristiano. Vamos a hablar ahora de cultivar el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y para eso quiero que leamos un pasaje. Este pasaje está en 1 Pedro 1, del 22 al 25. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando en este pasaje qué es el amor entre hermanos, el amor entre cristianos. Y bien, obedeciendo a la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios, porque está escrito: los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Esta es la palabra de Dios. Esta. Y esto es lo que ahora vamos a ver. La santa palabra de Dios. El amor es el distintivo de los hijos de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y eso lo vemos en Juan 13:35. El amor entre los creyentes es un testimonio que impacta la vida de los creyentes mismos y de la demás gente que les rodea. Siendo así, debemos fortalecer ese amor fraternal, y de esto nos enseña Pedro en el pasaje que hoy vamos a estudiar. Haciéndonos una pregunta según este pasaje que acabamos de leer, que les repito, fue en 1 Pedro 1, del 22 al 25. ¿Qué es lo que purifica nuestras almas según en el versículo 22? Donde dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, lo que purifica nuestras almas es la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué son purificadas nuestras almas? Siempre en ese versículo 22. Y aquí lo podemos ver. Para el amor fraternal no fingido, para tener un amor sin hipocresía, para tener un amor real. ¿Cuál es la exhortación que nos hace al final del versículo 22? Siempre en el versículo 22. Dice:
amaos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros y de corazón puro. Según el versículo 23, que es el siguiente, ¿cuál es el recurso que Dios usa para hacernos renacer? O sea, transformarnos, nacer de nuevo. El recurso que usa el Señor dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios. Miren qué importante es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre toda carne y la palabra del Señor? Esto lo vemos en los últimos 2 versículos del pasaje que leímos. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como una flor de la hierba, de una plantita, y no de una plantita cuidadita, sino que hierba silvestre. Y ahí sigue diciendo, la hierba se seca y la flor se cae. Pero, miren lo que dice el 25, la palabra del Señor permanece para siempre. Dicen otro pasaje de la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque tiene que cumplirse hasta el último punto. Y ya estamos cerca. Bien, estamos estudiando este pasaje para entender y cultivar el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor entre cristianos. Preguntas que nosotros podemos hacernos para entender el pasaje que hemos leído. Por ejemplo, ¿cómo es que la palabra purifica las almas de las personas? La palabra es verdad. Y nosotros debemos entender que el alma es la personalidad de cada quien, es el carácter de cada quien, son los sentimientos, las emociones de la gente. Y si estamos purificados, tenemos una conducta diferente a aquellos que no conocen al Señor. Es interesante que veamos que por qué es lo que purifica nuestras almas. Y ya vimos. Ahora, ¿cómo es que la palabra purifica las almas? Pero, ¿qué se quiere decir con la frase amor fraternal no fingido? De la gente que no es hipócrita, de la gente que ama sin hipocresía, de la gente que ama sin fingir. El amor fraternal no fingido. Y otra frase que hay aquí, ¿qué significa la frase siendo renacidos? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque nosotros cuando somos nacidos, somos de corrupción. Cuando digo corrupción, me refiero a que somos de carne. Y cuando morimos, la carne se corrompe, se termina, hiede, putrefacta, se la comen los gusanos. Sin embargo, dice que sino de incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible? Lo incorruptible es nuestra alma, nuestro espíritu, que es el que va a la presencia del Señor. ¿Cómo se lo van a comer los gusanos? Eso no es corruptible. Pues al nacer nosotros espiritualmente, somos renacidos. ¿Por qué? Porque se ha repetido un nacimiento. Acordémonos de Nicodemo, cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Yo ya nací, ya soy hombre, ya soy viejo. ¿Cómo puedo meterme en el vientre de mi madre? No entendió que el nuevo nacimiento sería espiritual.
De ese está hablando ahora, que es un nacimiento, es un renacer incorruptible. Ese no se corrompe. Luego dice, ¿por qué la palabra de Dios vive y permanece para siempre? Porque es de Dios y todo lo que es de Dios es eterno. No se termina nunca. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a vivir eternamente. Y eso lo debemos de tener claro. Todo lo que es de Dios vive y permanece por siempre. Aplicando nosotros este pasaje, ¿en qué sentido la palabra ayuda a los hijos de Dios? ¿En qué sentido nos ayuda la palabra de Dios? Hay muchas formas como la palabra nos ayuda. Tenemos un crecimiento en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Espíritu Santo. Y si crecemos en ese conocimiento nosotros, somos diferentes, tenemos una nueva forma de actuar. Ya tenemos algo de Dios en nosotros. La palabra nos ayuda como hijos de Dios a crecer en su conocimiento. Nos ayuda a cumplirla, a vivirla, a conocerla, a meditarla, a examinarla, a investigarla si amamos a Dios. Porque es el contenido del Génesis al Apocalipsis lo que nos interesa a cada uno de los hijos de Dios. No nos preocupemos por lo que no entendemos en la vida. Mejor preocupémonos por cumplir con lo que sí entendemos. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede ayudarnos a amarnos más? Porque encontramos varios mandamientos. Amaos los unos a los otros. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que amar al prójimo como a ti mismo, que es el segundo gran mandamiento. Es importante que sepamos que en eso nos ayuda la palabra para amarnos. Entre nosotros los creyentes se puede dar un amor no fingido. Por supuesto, si no estamos firmes, si somos hermanos tambaleantes, si somos hermanos domingueros, si somos cristianos que ni leemos la Biblia, solo el domingo. Es importante que sepamos que realmente para qué es la palabra de Dios. No es para que esté de adorno en la sala. No es para que la abra en el Salmo 91. No es ningún amuleto. La palabra de Dios es para investigarla, reflexionarla, analizarla, vivirla. Vivirla es lo importante. Ahora, ¿qué acciones debemos tomar para que haya más amor entre cada uno de nosotros? ¿Qué acciones debemos tomar? Uno, bien importante, cuando estemos orando y nos acordamos de los hermanos, oremos los unos por los otros. Pensemos en los hermanos, visitemos a los hermanos, ayudémonos entre hermanos. Tanto que hay de trabajo en la obra del Señor, en bien de los hermanos, de la congregación, de los siervos, de cada miembro que conforma la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Creen que la iglesia sería más atractiva si nos amáramos más? Por supuesto, con que aún como somos, mucha gente ve la diferencia y que habemos trigo y cizaña. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer cambios? Pensemos primero en nosotros. Yo quiero aprender más de la palabra de Dios. Y si cada uno de nosotros pensamos así, la vamos a vivir. Y si vivimos la palabra de Dios, vamos a ser personas diferentes. Concluyamos. Dice, vivimos nosotros en un mundo lleno de maldad, de odios y rencores. Las noticias a nivel internacional nos informan
los problemas entre países. Nos informan los problemas a nivel nacional. Todos los días vemos nosotros manifestaciones de violencia, que es lo que impera en este tiempo. El único lugar donde se puede respirar paz es en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero de verdad hay paz en la iglesia. Cuando decimos iglesia, no pensemos en los 4 paredes en un edificio. Nosotros somos la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos amamos unos a otros entre miembros de una congregación o miembros del cuerpo de Cristo. Estamos dispuestos a aceptarnos y a tolerarnos los unos a los otros, a aguantarnos tal como son, a tratar de llevar una armonía, que es lo que al Señor le encanta, ver a sus hijos que viven en armonía. Creo que ahora es un buen momento para orar y pedir a Dios que nos dé un espíritu de paz y de armonía. Dios es quien nos dirige, Dios nos controla, Él está al cuidado de nosotros. Nosotros le amamos y Él nos ama. Él nos amó primero con amor eterno hasta hoy. Tratemos de entender que es un amor inmenso el que el Señor nos ha dado. El amor de Dios es el amor ágape. Es un amor que lo da sin que lo merezcan. Es un amor que lo da sin esperar nada. Es un amor que lo da sacrificialmente hasta entregar su vida por cada uno de nosotros. Dios nos ama a cada uno. Si estás escuchando este pasaje que acabo de leer en la santa palabra de Dios y que es la Biblia, la palabra de Dios que será por eternidad, no es pura casualidad. Dios ha permitido, porque sos una persona escogida para formar parte de la familia de Dios. Dios te siga bendiciendo. Dios tenga para ti múltiples bendiciones hoy y siempre. Buenas noches. Mira. No, los hijos son lindos. ¿Ves que lo vas a revisar? Está grabando.